Hombre, bien, acá guardada tú. Muy bien. ¿Fuiste Por hoy al fin mercado? conozco, ¿Saliste al por fin, mercado hoy o no pudiste? nos lo aplazamos un poco, que es toda una aventura la salida al mundo exterior. Mm. Yo por fin conozco tu casa, mira. Bueno, un rinconcito, Ya está en vivo. un rinconcito es. Bueno, pues buenas tardes en Centroamérica, buenas noches en España. Em, Quiero agradecer a Centroamérica Cuenta la oportunidad de encontrarnos con una admirada escritora, Laura Restrepo, y también saludar a los amigos de la FILWA, la Feria del Libro de Guatemala, y anunciar que el próximo encuentro de autores en cuarentena será con Miguel Hueso Mixco y Alexandra Ortiz. Eso será el viernes a las 12 de Centroamérica y a las 8 de Madrid. Nosotros estamos conversando hoy con Laura, nos encontramos con Laura, que nos ha dejado entrar en su ameno huerto, eh, y ella está en las montañas, en el norte de España, en Cataluña, y yo estoy cerquita del mar. Así que estamos un poco en los dos lados de la misma región. Entonces, Laura, yo quería empezar preguntándote con una pregunta que me ha llegado de unos amigos por WhatsApp que han leído lo del huerto y todo el mundo quiere saber cómo es tu huerto. Discúlpame el atrevimiento. Como no te puedes mover con la cámara ni nada de eso, y además es de noche, tendrás que describírnoslo, porque la gente cuando piensa en un huerto piensa en la felicidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que está allá afuera y está de noche, no te lo puedo mostrar. Bueno, es un huerto de principiantes, no te creas que somos tan buenos hortelanos tampoco, pero lo tenemos, lo que es una belleza en la casa, una casona de piedra del siglo XIV, aquí en la montaña, bien aislada, en los Pirineos, donde vivimos ya hace 6 años, o sea que digamos que el entrenamiento en la vida así de soledad, de aislamiento en el campo ya va para largo. En ese sentido no nos ha tomado muy de sorpresa esta fase de coronavirus. Y claro, así en ese ambiente del confinamiento no se lleva tan mal, ¿no? No, que va, pues, es decir, aparte de toda la angustia que de todas maneras ha causado este remesón tan brutal, pero es difícil mantener como la cabeza en calma y tal, ¿no? Está uno demasiado pendiente de las noticias de, pero aquí no, pues imagínate, está la montaña vacía para salir a caminar, al huerto, como dices, para trabajar, el sol, el aire, un paisaje maravilloso. Entonces, no, pues tenemos, es un privilegio enorme realmente estar acá. No, no se siente el encierro, se siente la distancia de los seres queridos. Eso sí, desde luego empieza a pesar. Por eso muchas gracias por esta invitación, que es como de pronto una ventana mágica para volver a entrar en contacto con la humanidad. Laura, tú tienes ya una obra extensa, fuiste premio Alfaguara, con una maravillosa novela, con Delirio, y tu obra y tu vida son muchas obras y muchas vidas. O sea, es una vida llena Muchos de... años, ¿quieres decir? No, no, yo creo que la cámara no engaña, así que no son tantos, pero en pocos años has vivido muchas cosas, has sido una aventurera y has estado con aventureros y aventureras, ¿no? Eh, Mucha gente se está preguntando, voy a apagar un poco la luz para que entremos en intimidad, ¿verdad? Para estar así a tu misma luz. Mucha gente se está preguntando, después de haber vivido en la convulsa Colombia, en la convulsa México, eh, tu obra transpira las secuelas de la violencia que te ha tocado vivir y que te ha tocado presenciar y que te ha tocado a veces sufrir. ¿Cómo es que de pronto toman una decisión y decides irte con los tuyos a meterte en las montañas de Cataluña, en los Pirineos? ¿Es una escapada?
¿Es un refugio? ¿De qué te escondes? No, 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 para nada. Mira, de alguna manera, y lo digo como sin pudor porque no, no fue cosa mía, más bien de mi hijo Pedro, a quien conoces, que yo creo que Pedro desde hace mucho rato tenía en mente una situación como esta que se está viviendo y estaba muy empeñado en que nos preparáramos y nos adelantáramos. Es decir, siempre fue muy consciente, yo también, pero él pues por ser una generación más joven de pronto lo tenía mucho más, con mucha más información y con más ansiedad de todo el desastre ecológico y las grandes crisis y procesos de descomposición que se iba a vivir. Entonces andábamos buscando desde hacía mucho rato un lugar donde se pudiera vivir de forma más acorde con la naturaleza, de alguna manera tratar de aprender a ser campesinos, no se nos da tan bien, pero y aquí en esta casona que la hemos ido reconstruyendo en partes, todavía tiene lugares medio destartalados, pero hay otros que los hemos ido haciendo vivibles. De hecho, el lugar donde yo escribo era el sitio donde estaban los cerdos. Esto era como una fábrica de alimentos, una granja, lo que llaman aquí una masía, eh, y nos ha llamado como la atención pensar que ahora sea una fábrica de literatura también, ¿no? Porque está pues con mi compañero que también escribe, el Pedro que escribe, yo también. Entonces aquí en este lugar donde están las vacas y las gallinas, pues tratamos de hacer libros. Entonces es un proyecto que lleva largo tiempo, como te digo, más impulsado por mi hijo. Y pues Payani, mi compañero y yo nos hemos adaptado muy bien a esto y curiosamente pues se ha ido como cumpliendo lo que se preveía, que la vida en las ciudades iba a ser enormemente difícil, que esa contraposición con la naturaleza, llevársela por delante, maltratarla, eh, no iba a dar muy buenos resultados, que el mundo del consumo, aquí, por ejemplo, pues para cambiarse uno de ropa tiene que ser que ya literalmente estás apestando, porque de otra manera, imagínate, ¿para qué te vas a cambiar para andar ahí entre el barro y por los potreros? Entonces, de alguna manera sí es otra forma de vida que yo creo que la humanidad se va a ver muy abocada cuando salgamos de esta crisis del coronavirus y tengamos que prepararnos para las otras que vienen. Yo creo que hay que pensar en formas de vida como radicalmente distintas. Tú me hablas de mi pasado, pero es que fíjate que a partir de estas últimas semanas lo veo tan lejos. Eh, Porque está la gran incertidumbre de cómo vamos a vivir de aquí en adelante, cómo va a ser la humanidad, cómo nos vamos a relacionar los unos con los otros, para no hablar de problemas pues más prácticos y más inmediatos como de qué vamos a vivir, porque se viene una crisis económica brutal. Es que nomás pensar que en lo que las semanas que lleva el coronavirus en Estados Unidos, más de 16 millones de personas han perdido el empleo. Es decir, es el cataclismo de la economía. Entonces, pues aquí pensando a ver ¿Hay algo en tu, cómo somos capaces de reinventarnos el mundo, ¿no? hay algo en lo vivido, ¿no? En tu vida que recuerdes que a lo que puedas hacer alguna referencia y que se pueda parecer a esta sensación que estás viviendo ahora? Tú eres nicaragüense, yo soy colombiana y digamos que el sentimiento de seguridad o de estabilidad o de tener asidero es algo que nosotros no conocemos demasiado bien. Yo creo que para nosotros no es rara la sensación de pronto de quedarse sin piso debajo de los pies. Eso yo creo que nos pasa a todos los latinoamericanos, como a los africanos, como a tanta gente que anda ahí en el planeta, digamos, desprovista de cierto piso de seguridad que supuestamente tiene la clase media en el primer mundo, aunque ahora se está demostrando que tampoco. Es decir, yo creo que el gran desplome
ha sido ese, ¿no? Ver hasta qué punto ese piso de seguridad de la clase media en el primer mundo no estaba para nada fundamentado, para no decir pues de ahí para abajo, pero en ese sentido, pues ya tú me dirás cómo lo ves, pero claro, este es un remesón brutal, en la medida en que es global también. Pero yo siento que nosotros los latinoamericanos tenemos como un entrenamiento ya de viejo en estas situaciones de emergencia, ¿no? Quizá nunca hemos salido de una situación de emergencia. Sí, es cierto. Mira, hay una cosa, yo nací en España y cuando yo era pequeño, yo no recuerdo que hubiera tantas residencias de ancianos y de personas de la tercera edad como ha habido en las últimas décadas, ¿no? Y es donde ha habido más mortalidad, o por lo menos ha sido uno de los focos de la mortalidad en España y en Italia, ¿no? La forma en la que han muerto muchas de estas personas es las residencias abandonados, solos, sin que pudieran ser acompañados en sus últimos momentos por sus seres queridos porque no había equipos de protección. Va a generar, me decía un médico humanitario hace poco que ha vivido otras epidemias, va a generar un duelo enorme, ¿no? Un duelo enorme. Y me vas a permitir, pero tú sabes que yo y algunos amigos somos muy enamorados de una novelita tuya que no es de las más conocidas quizá, pero que el arranque de esta novela me parece una de las mejores para mí de la literatura latinoamericana, ¿no? Y la he tenido tan presente en los últimos días, incluso antes de saber que íbamos a conversar, que lo quiero leer porque es muy, muy cortito y me recuerda a esa situación que estamos pasando ahora, ¿no? Ya me tienes con curiosidad por saber cuál es. Sí, se llama Errantes, y trata del desplazamiento en Colombia. El arranque de la novela es esa persona que recibe al hombre que va buscando a su amada y piensa, dice, ¿cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola? Me ha dicho que le duele el aire, que la sangre quema sus venas y que su cama es de alfileres, porque perdió a la mujer que ama en alguna de las vueltas del camino y no hay mapa que le diga dónde hallarla. La busca por la corteza de la geografía, sin concederse un minuto de tregua ni de perdón, y sin darse cuenta de que no es afuera donde está, sino que la lleva adentro, metida en su fiebre, presente en los objetos que toca, asomada a los ojos de cada desconocido que se le acerca. El mundo me sabe a ella, me ha confesado. Mi cabeza no conoce otro rumbo, se va derecho donde ella. La Y multitud errante. la multitud errante. La he tenido presente porque me decía este médico, ¿no? Mucha gente va a quedar con una secuela enorme, ¿no? El drama de no poder hacer el duelo, de no poder estar con el ser querido. Es un tema que en tu obra está muy presente, la secuela que deja la violencia, la muerte. Eh, Desgraciadamente te tocó vivir los años más convulsos de Colombia y no sé si esta situación o las noticias que te llegan, aunque sea ahí en la montaña, te recuerda un poco a esa soledad compartida, ¿no? No, pero claro, imagínate, bueno, aquí vivimos permanentemente conectados a las noticias y claro, hay familia también en otros países, amigos, quizá como nunca hemos estado todos conectados con todos porque estamos pendientes del destino de los demás. Y ahora que lees de la multitud errante, quizá la ansiedad más grande es por los desplazados en este momento en el mundo, ¿no? Es decir, la suerte infinita que tenemos los que tenemos una casa donde nos podemos encerrar, que la gente dice que se aburre, que la pasa mal, que hay violencia doméstica. Sí, entiendo que un encierro prolongado es difícil, pero el verdadero drama en estos momentos, los que ponen más en evidencia cómo todo está mal planteado, cómo hay que reinventar la manera de vivir, son los desplazados, los que no tienen dónde entrar en este momento, con países que están cerrando cada vez las fronteras y va a haber multitudes errantes, como esa de la novela, pero de carne y hueso, que se van a quedar en tierra de nadie, sin poder entrar, sin poder salir. ¿En qué casa se van a refugiar si eso no existe? Con unos niveles de hacinamiento brutal. Yo
no quiero lo que dicen en Colombia, el chulo del diluvio, ¿no? Que es el que trae las malas noticias, pero yo creo que la verdadera dimensión de esta catástrofe vamos a empezar a conocerla poco a poco, porque como dices tú, hay algo de duelo tremendo, profundo, no solamente el duelo de la gente que pierde a sus seres queridos sin poderlos ver, que se los llevan en un hospital, que se los refunden, que nunca más se los devuelven, que no saben de su paradero ni idea dónde quedaron enterrados. Pero yo creo que hay un duelo bastante fuerte por todo lo que se pierde, lo que se deja atrás. Y al mismo tiempo, Javier, una especie de ilusión, es decir, los que nunca hemos creído que el capitalismo sirva para nada, que es una fuente de desigualdades espantosa, de privatización de lo que es el bien común, de destrucción de la naturaleza, de maltrato a los seres humanos. Pues yo creo que de pronto por primera vez de una manera tan global podemos ver que esto no funciona, que hay que pensarlo distinto. Y otro sentimiento que yo creo muy general a millones de personas, no era tan difícil que se cayera. De pronto todo este sistema de cosas y el señor Trump y la sociedad de consumo, un determinado tipo de economía con desigualdades abismales, parecía como imposible de sacudir porque parecía tan anclado, eh, tan seguro sobre su propio eje, tan voraz. Y de golpe resulta que es un sacudón tremendo y está bien que los que no creemos en el capitalismo no sabemos cuál es la fórmula del mundo que sí queremos, pero la ventaja que tenemos en este momento es que ellos tampoco saben, no tienen ni idea. ¿Cómo van a hacer para parar la economía? Ya no la paran, ya no la paran. El cuarto de hora se les pasó, esto se les salió de control. ¿Qué van a hacer ahora? Es decir, yo pienso que por primera vez empiezan a darse cuenta del error brutal que es dejar al 90% de la humanidad en la miseria, porque resulta que ahora los pobres los contagiamos. Antes, pues ni se enteraban de qué pasaba con la parte famélica de la humanidad, pero ahora no, ahora las cárceles que eran uno de los reductos de control que tenían, se les han vuelto focos de contagio, las barriadas populares, pues hervideros de contagio que les llega a ellos también, haber desmontado los sistemas de salud a través de la privatización y del negocio particular, pues mira la tragedia que se convierte esto también para las clases pudientes y para los gobernantes. Entonces, sí hay un duelo enorme, hay una sensación de pérdida y también un llamamiento como muy vital, abrir la mente a ver el escenario está nuevo, de alguna manera el tablero quedó en blanco, ¿cómo lo reconstruimos? ¿Cómo lo queremos de aquí en adelante? Y en eso, Laura, la literatura, no sé si tú tienes la sensación, tú vienes de una escuela de escritores comprometidos, de alguna manera, si es que todavía es válido ese adjetivo, pero bueno, tú incluso como periodista trabajaste con Gabo, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, Eh, es decir, bueno, vienes. trabajé con... Sí, bueno, digamos que él asistía al comité de redacción de la revista donde estaba, leía lo que hacíamos, lo cual era como un gran privilegio, sí, para nosotros, como no. Vienes de esa escuela, si comparas los días en que, es decir, ¿has tenido alguna vez la sensación de que la literatura podía cambiar algo, podía promover algún cambio desde las letras? Ay, Eh, fíjate que yo creo que sí, Javier. Mira que, por ejemplo, cosas tan elementales como el problema de no haberle enseñado a la gente a leer, que la gente se aburre en su casa. Si la gente leyera, se hubiera aburrido muchísimo menos si tuviéramos una población aficionada a los libros, hubiera aprovechado este receso para echarse todo el Dostoyevsky que no se lo habían leído nunca, meterle muela a Thomas Mann. Eh, Habría sido un momento de enriquecimiento espiritual enorme, pero le hemos puesto tanta atención al cuerpo, a lo que se ve, a cómo se viste, a cómo se broncea,
Me da risa uno de esos memes que circulan por ahí, que mi cuerpazo de verano tendrá que esperar hasta el 2021. Se fue al demonio el cuerpazo de verano, no sirve de nada en estos momentos. Entonces, mira la diferencia que hubiera sido si la gente, si la gente leyera masivamente, los clubes de lectura, las charlas, las discusiones a través de estos medios de comunicación. eh, Hubiera sido realmente momentos de enriquecimiento a través de entonces no más por el hecho de la lectura. Otra cosa, por ejemplo, los niños no van a la escuela. Mira la dificultad para los padres de sentarse a enseñarle a los niños. No hay ya esa eh, como predisposición a la didáctica, a enterarse de temas. Cada quien se mete en lo suyo, su pequeño rollo, y ya no hay el afán de hacer crecer la inteligencia. Eso tiene que cambiar. Yo creo que el encierro es un llamamiento a eso. Y luego, pues en cuanto a los contenidos, yo creo, Javier, que toda literatura bien escrita y escrita con honestidad y con pasión es una literatura comprometida. Diga lo que diga, ¿no? No importa el tema, no importa si habla de cambios o por el contrario, si es una literatura, digamos, nostálgica del pasado, con tal de que el ser humano se haya aplicado ahí a plasmar su alma con toda la pasión y la honestidad. Eso es una literatura que incumbe al ser humano y que es comprometida. Entonces sí, bueno, me da mucha curiosidad saber todas las novelas que se deben estar Deben produciendo en estar este escribiendo. momento de remesón. Hablando de eso, Laura, yo no sé si te hemos interrumpido, no sé cómo es la rutina tuya habitualmente para escribir. ¿Es una escritura nocturna, diurna? ¿Qué harías en este momento si no estuviéramos platicando? Ah, es como una escritura como de a todas horas, Ujú. eh, mezclada también con, como con lo que tengo yo de ama de casa, digamos, y de madre y de dueña de perros y eso. Entonces yo me levanto muy temprano, trabajo, me paro, dejo hecho la sopa, me voy, trabajo con los perros, vuelvo, trapeo, me vuelvo, voy un rato a la huerta, trabajo otro poco de horas y así hasta tarde en la noche. ¿Y estás Pero escribiendo ahora eh, alguna? pues claro, hay que aprovechar. ¿Y tú? Pero primero te pregunto a ti qué estás escribiendo, aunque creo que sé, pero a ver. Te voy a decir un ensayo sobre San Juan de la Cruz. Sí, Y, que eh, es y, novela, ¿no? sí, y ensayo también, pero por culpa del COVID, mucho más de periodismo y de comunicación en salud. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en estos momentos, ¿no? Cada uno desde su trincherilla. Eh, Eso que estás escribiendo ahora, ¿eres de las que te da mala suerte hablar de lo que escribe o prefieres que no te pregunte más sobre ello? Es que estoy Ah, no sé. el tema específico de golpe no, porque es como quemarlo antes de tiempo, ¿no? Es rico tener la libertad y de Pero saber mira, que se equivoca. hay un tema y me preguntan por acá en el chat, una oyente, una participante desde Nicaragua, me pregunta que siendo la violencia parte de tu obra, ¿cómo logras sacar belleza de ese tema que es tan difícil, ¿no? Porque de todas maneras lo que hay detrás y lo que a mí me apasiona y me interesa es la gente, su entereza, su sentido de la dignidad, el enorme valor para enfrentarse a situaciones adversas. Yo creo que todas mis novelas, sí, desde luego está la violencia y las situaciones difíciles como telón de fondo, pero lo que yo siempre he querido como sacar a luz, porque es lo que me convoca y lo que me compromete es sobre todo el sentido de la dignidad, ¿no? No creo que se trate de éxitos o de derrotas, no existe tal cosa, lo que existe es la tenacidad para seguir, la alegría. Yo no soy muy religiosa, pero la Biblia me gusta y la leo mucho, y de pronto la frase que más me gusta de la Biblia es una que dice, alabaré la alegría. Y me encanta esa capacidad de alegría que tiene la gente pese a todo, ¿no? Como arrancarle a la vida y a las situaciones difíciles, esos momentos de encuentro. Tú decías ahora de los viejos.
hay algo que es muy bonito en la solidaridad humana. Nuestras culturas latinoamericanas tienen un amor por los viejos muy particular. El viejo se queda en casa, el viejo se lo cuida. El viejo es de alguna manera piedra angular, la vieja es la que enseña, la que tiene la memoria de lo que ha sido la familia, más las recetas de cocina, más los códigos éticos, y se sabe que son un tesoro en esa medida, ¿no? Entonces, todo eso hace la convivencia, la solidaridad, la compañía de los seres humanos, todo eso hace que la violencia, desde luego, esté ahí, los dolores son muchos, pero yo creo que hay en el fondo un reducto de alegría, que es lo que a mí más me interesa. Ahora recordaste el discurso del premio Nobel que hizo Toni Morrison, la escritora norteamericana. Cuando leyó el discurso habló precisamente de que en todas las culturas hay una historia con una anciana sabia, ciega, a la cual le llegan dos muchachos y le dicen, para probar la sabiduría de la anciana, ¿no? Sabiendo que es Ujú. ciega, le dicen al muchacho, tenemos un pájaro en la mano, ¿está vivo o está muerto? Y entonces Toni Morrison hace una reflexión pensando que el pájaro es el lenguaje, la lengua, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos sobre esa lengua de cuidarla como un tesoro y como la base de nuestra cultura, ¿no? Hablando de eso, me preguntan también en el chat, ¿qué estás leyendo ahora en este retiro? Y además, ¿qué libros recomiendas para esta cuarentena que pueda ayudar a entender en nuestra construcción de un sistema más comprometido con la igualdad que debería venir el día después? A ver, mira, ando encantada con, espera, les muestro a los que están por allí. Bueno, este autor italiano que me lo estoy devorando todo, bueno, de alguna manera tiene uno que atenerse a los libros que ya tenía en casa, porque ya no hay manera de salir a comprarlos, pero a ver si lo ves. Es Guido, Guido Guido Ceronetti. Sacchetti, ¿no? El Este cantar es de los sobre, cantantes. este es sobre un libro lindísimo sobre el cantar de los cantares, y tiene otros también, otro que se llama El silencio del cuerpo. Eh, Como mucha lectura de filosofía. Este es un pensador italiano de alguna manera rayano con la mística de una manera interesante. Yo creo que son momentos de profunda espiritualidad donde las lecturas que más me llaman la atención son las que quizá nos alimentan un poco el espíritu, ¿no? Ante el desplome de lo material o la incertidumbre de lo material, Yo esos autores que te permiten. como te puedes imaginar, en estos días me he acordado mucho de San Juan de la Cruz, nuestro amigo, porque No, pues claro. recluido, Y recluido en una celda. he pensado en ti porque con lo de tu interés por los místicos, porque he estado leyendo un libro lindísimo de Julia Kristeva sobre Teresa de Jesús. Mira que les voy a contar una cosa. Aquí en esta casa, en algún momento hubo una iglesia, en la parte de abajo de la casa. En Madre algún mía, momento hubo nosotros, unas. no te quería decir nada, pero hemos visto alguna sombra pasando por detrás tuya y no he querido interrumpir, pero Los perros, los perros que afortunadamente ah, están bueno, bueno. silenciosos porque cuando arrancan a ladrar se acaba la conferencia. Espero que no Eh, sea el cura de la iglesia antigua. Caramba, bueno, también deben circular por ahí, pero entonces en la iglesia pues había un altar. Nosotros, como pues no somos religiosos, desmontamos la iglesia, pero pues con mucho cuidado que poníamos ahí para reemplazar, que no fuera como violentar un lugar que había sido de culto y de recogimiento. Entonces pusimos ahí la biblioteca, la tenemos ahí en el lugar donde era la iglesia, o por lo menos una parte. En todo caso, en lo que era el altar, tú sabes que en los altares ponen una reliquia de santo, ¿cierto? Tú que eres casi cura. ¿Cómo? Ah, No. bueno, un poco. Pero sí tienen una reliquia de santo ahí como incrustada. Adivina de qué santo había en el altar, que ahora lo tengo incrustado aquí en mi escritorio. Adivina, San alguien Juan de la cercano a Cruz. ti. ¿Quién? San Juan de la Cruz.
Santa Teresa. De Teresa. Muy bien. Santa Teresa. Ah, Y te he pensado porque he estado leyendo un libro muy lindo de Julia Kristeva que se llama Teresa, amor mío. sí, lo conozco, sí, sí. Interesante, interesante aún para una persona no religiosa como soy yo por la intensidad espiritual de una vida, ¿no? Y Sí, bueno, y la inteligencia tremenda. a eso me refería antes cuando me hacía recordar a San Juan de la Cruz, porque sabes que él pasó 9 meses preso en una celda muy pequeñita que no tenía ni siquiera un respiradero casi, en Toledo, y ahí es donde compone casi de memoria el cántico espiritual inspirado precisamente en el Cantar de los Cantares. Y cuando él muere, el escándalo en aquella época consistía en que se tradujera al español la Biblia, ¿no? Y Claro, mucho más el Cantar de los Cantares. Y cuando ya sí, está en la celda, hay un fraile compañero de él que le empieza a leer la recomendación de las almas, que bueno, son los rezos que se hacían para un fraile que se está muriendo. Y él le pide al fraile y le dice, por favor, deja de leerme eso y léeme del Cantar de los Cantares. Y claro, el fraile se va directamente al superior a preguntarle, mira lo que me está pidiendo este hombre, que ni muriendo se compone, ¿no? Me está pidiendo que lea esto, y claro, y el otro hombre me dice, si es su última voluntad, ni modo, hay que leérselo. Y bueno, los testimonios dicen el escándalo que suponía en aquella celda leer en español el principio del Cantar de los Cantares que dice que me bese con los besos de su boca. Entonces, ese canto erótico me recuerda mucho que en los momentos cercanos a la muerte uno se aferra al amor. Y hablando del amor, como estamos de chismoso, ¿verdad? Quería no, preguntarte pues algo. ¿Puedo preguntarte ya algo al nos respecto? desatamos acá, sin ningún pudor. Pero Ah, antes de que sigas, mira, porque es que, claro, ahora que mencionas la cárcel, la prisión, es que también me he tenido como muy presentes a los presos, la situación tremenda de los presos, donde debe estar cundiendo el tal coronavirus por todos lados y sin remedio, poniendo en evidencia el horror que es esa institución que ya Foucault la señaló como eje del control que se ejerce en estas sociedades. Entonces he estado leyendo o releyendo también el diario del ladrón de Genet, como muy presente la situación de las cárceles. Imagínate tú en ese nivel de confinamiento y de hacinamiento y sin posibilidad de salir. Tiene que ser una situación realmente desesperada. A ver qué van a hacer, ¿no? Estos sistemas con esas cárceles que se les van a convertir en focos, porque no solo se enferman los presos, sino también los guardianes, los familiares. Es decir, van a tener que empezar a sacar gente y a pensar en otra manera, pues, porque las cárceles no van a funcionar más. Eso, por lo sí. menos, es una institución, una de las instituciones más horribles y que van a demostrar que están caducas. Es como no sabemos qué hacer, ¿no? En Nicaragua, el año pasado, hubo una visita de eurodiputados a visitar a los presos políticos que había en Nicaragua. Lo menciono ahora porque sé que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, está apareciendo a esta misma hora para competir con nosotros, según Esperemos que le estemos robando toda la pantalla. el protagonismo. Porque ha estado desaparecido, creo. Además, no ha dado la cara durante la crisis del virus, etcétera, ¿no? Pues el año A lo pasado, mejor le pasó como al peluco este inglés, al Boris al, Johnson, al no, Boris Johnson. quién sabe. El Pues caso es que el año pasado hubo unos eurodiputados que visitaron las cárceles en Nicaragua y bueno, y pudieron hablar con algunos presos políticos, estudiantes, periodistas. Y uno de ellos mencionó, jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a volver a escuchar que un preso me pidiera una luz y un libro para leer, ¿no? Volviendo a esa situación terrible de las cárceles que siguen siendo como en el pasado. Es un sistema, como tú dices, que no ha cambiado, pero al mismo tiempo genera el ansia por la libertad. Antes hablamos de San Juan de la Cruz, en los mismos años estuvo preso Cervantes en Sevilla y ahí se piensa que ideó el también Quijote, o escribió. sea, son cantos hacia la libertad. Te tengo que hacer un comentario que me mandan por el chat. Dorel Ramírez de Nicaragua dice, hola Laura, el abordaje del tema del feminicidio y la violencia en Los Divinos, tu última novela,
Es increíble, pero aparte de eso, a mí me impresionó mucho el trabajo que hiciste con el lenguaje, el fraseo, los slangs, la voz, el ritmo, que retratan a la perfección a un grupo social y su actitud ante la vida. ¿Cómo es el proceso tuyo como autora para lograr la autenticidad de esa oralidad? Ah, pues muchas gracias, está muy, muy lindo ese comentario. Mira, lo que pasa, bueno, tú lo sabes bien, pero eh, la única carta de presentación que tú tienes de tus personajes es el lenguaje. Tú conoces a alguien, tú conoces a tu personaje, te lo has inventado y se lo quieres presentar al lector. Quieres compartirlo, regalárselo al lector para que lo acoja como propio. Y lo único que tienes para hacerlo es el lenguaje. No tienes otra herramienta. Y en este caso, en particular de los divinos, donde trataba ese tema tan brutal y tan difícil del feminicidio y además de una niña, había que hacer como un proceso fuerte de introspección, inclusive para mí misma, ¿cierto? En la mentalidad de ese grupo social al cual pertenece el violador y el asesino. ¿Cómo, cómo conocerlos? Yo no quería escribirlo a través de una voz femenina por una razón elemental, porque hubiera sido una censura tan brutal, tan llena de odio, de desprecio, que de alguna manera hubiera sido bastante obvio. Entonces me parecía más interesante tratar de contar la historia a través de la mente y del lenguaje de los muchachos que, que componen ese círculo social donde una cosa así es posible, ¿no? Y me interesaba ver la actitud no solamente del asesino, bueno, no todos son cinco amigos, los tutti frutti, no todos son asesinos, desde luego, ni violadores, pero sí todos tienen como esa misma facilidad con que se desprecia a la mujer. Entonces es el tratamiento que empieza con la mamá, los malos tratos, la sensación de superioridad, luego las empleadas del servicio doméstico, las amigas, las novias, después las esposas, las amantes, las secretarias. Hay, de todas maneras, en un acto brutal como es la violación y el asesinato, hay por detrás todo un terreno que se va preparando a punta de desprecios, pequeñas maldades, malos tratos, que se vuelven tan habituales y que son invisibles. Entonces, a través del manejo del lenguaje, para no hacer una denuncia burda, porque pues eso era como evidente, eh, tratar de desentrañar dónde están esas raíces de esa superioridad que da lugar a ese maltrato permanente. Es que fíjate que yo creo que para nosotras las mujeres resulta incomprensible, resulta incomprensible. Y te hablo no solamente, bueno, ahora están diciendo que con esto del confinamiento en los hogares ha crecido de manera brutal el maltrato y los golpes a mujeres. Bueno, eso son palabras mayores, pero por ejemplo, estar conversando con un hombre y que hable fuerte y te quite la palabra permanentemente y no te deje hablar. Y uno lo mira como con extrañeza y dice, ¿y por qué se sentirá cómodo hablando él si no me deja hablar a mí? Y de ahí en más, todo lo demás, ¿no? Son como puntos de partida inamovibles de las relaciones entre hombres y mujeres que todavía no se logran erradicar. Entonces, con el libro a través de esa herramienta que es el lenguaje. Yo no sé si los niños de clase alta bogotanos hablan como hablan los de mi novela o no, pero por lo menos yo quise crear un tipo de lenguaje que lo representara. De pronto es más mi propia invención que la de ellos, pero yo quería que tuviera una coherencia en sí mismo, que formara un lenguaje que los pudiera representar, para mirar toda esa escalada, ¿no? De pequeñas maldades hasta que llega la brutalidad de la violación y asesinato de una chiquita. Hablaré bajito para que no parezca que... Sin interrumpirme, porque ya sabes lo que opino. Yo te he visto, he tenido la suerte de verte trabajando en campo y dialogando con mujeres víctimas de una violencia atroz, de otra cultura, en Yemen y en Etiopía. He visto cómo documentas, cómo miras a los ojos y cómo escuchas. Y yo creo que lo haces más allá del periodismo, incluso lo haces de una manera
intentando meterte dentro de la persona que está hablando. Creo que cuando un escritor literario, una escritora literaria como en tu caso, se mete a reportear y a hacer periodismo, lo dota de una dimensión diferente al periodismo al que estamos acostumbrados. Quizá en este periodo echamos mucho de menos ese tipo de periodismo, ¿no? En este periodo de crisis, y sobre todo en el periodismo que tiene que ver con la salud, el periodismo científico, que se nos queda muy frío a veces o muy sensacionalista y se quedan los dos extremos. Te quería hacer una pregunta. Estábamos hablando antes de los divinos, pero yo Pero te espera, decía, espera, espera. Y ahora te interrumpo yo a ti, claro, fíjate, claro, en venganza por todas las mujeres el interrumpidas. matriarcado ya. Vaya. No, 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 para contarles a todos los que nos escuchan que pues varios de esos viajes los hemos hecho juntos y yo de verdad te agradezco mucho la invitación que me has hecho a través de Médicos Sin Fronteras para visitar lugares a los cuales yo no hubiera podido llegar y no solamente llegar al país, sino también a conocerlo en sus gentes, sino desde un ángulo puramente turístico como son Yemen y Etiopía. Entonces esos recorridos los hemos hecho juntos. Yo he seguido ya visitando los proyectos de Médicos Sin Fronteras por América Latina, en la India, en otros lugares, pero pues sí, sí ha sido un maravilloso compañero, te agradezco mucho. Fíjate que de las cosas que se pierden y que sabemos que no van a volver a ser iguales, por lo menos en mucho tiempo, y que lamento es esos viajes que hacíamos, porque sí es estar en contacto con un sector de desplazados y en particular de mujeres migrantes, muy sufrido, que les toca de pronto la peor parte del, de lo que es la vida injusta del planeta, pero al mismo tiempo también es seguramente el sector más fuerte, ¿no? Y es muy bonito ir y estar ahí y conocerlas, porque uno sabe que pese a todo van a vivir, van a sobrevivir, van a llegar a ese lugar imposible donde la vida sea posible. Es una tenacidad, un amor por la vida, un apego a los hijos, a la tradición, a los muertos que no se quieren dejar atrás. Ahí hay una vitalidad te llena de entusiasmo por la humanidad. Es un baño de lo que llaman ahora resiliencia. Yo me acuerdo cuando tú hablabas con una mujer somalí en Yemen, ¿no? Siempre nos ha tocado hablar con muchos migrantes y no tenían nada, estaban allí en medio del desierto y de la nada, en un campo de refugiados que su única alegría era los jueves que venía el camión de la comida, ¿no? Y me acuerdo que le preguntaste algo así como, porque ellas eran muy altivas, eran gente muy orgullosa y tú le preguntaste, ¿y de dónde le viene? Y alguna te dijo que nosotros somos los descendientes de la reina de Saba. O sea, Claro, claro, tienen un orgullo no sabía. enorme. La gente tiene sus valores y sus tradiciones. Y que fíjate que una de las cosas que para nosotros es símbolo de miseria es no tener cosas. Y mira que yo creo que vamos a entrar en una etapa en donde no vamos a volver a tener cosas y tenemos que aprender a no tener cosas. A mí me hace mucha gracia que todo este sistema económico se esté derrumbando porque la gente no puede ya comprar tanta plata, ni tanta ropa, ni tantos automóviles, ni viajar tanto en avión. Es decir, el solo hecho de que no estemos comprando ya los está liquidando, los tienen una crisis, se les está hundiendo la economía. Y, y, y lo maravilloso también de la experiencia es que no hace falta hacerles cuarto comprándoles todas las porquerías que producen. Mejor dejárselas que se les pudran allá. Es Sí, increíble, lo que ha sobrevivido es la comida y las medicinas. pero Y ahí, de Laura, lo que pasa es que, claro, toda la gente, digamos, que depende de ese sistema, te lo digo por países turísticos, ¿no? Que se van a quedar sin turismo. Un verano que no va a ser verano. Por ejemplo, en España es un caso grave de eso. Mucha gente con empleos muy precarios, Estados Unidos también, ¿no? Que viven con muy poco dinero al día y que se van a quedar, por esa quiebra del sistema, se van a quedar sin ese empleo y además no van a poder tener ningún subsidio. Hay que darles una respuesta de alguna manera, ¿no? Una respuesta que tiene que venir de la solidaridad internacional, seguramente, ¿no? Pero a como está el mundo, tú ves
que va a venir de algún lado, porque ni siquiera entre los países europeos se entienden. Ya ves en Estados Unidos Donald Trump cerrando todas las fronteras, esa frontera que trataste en Hot Sud también. No sé, ¿no? ¿Hay alguna esperanza? ¿Tú ves alguna esperanza por algún lado? Pues mira, lo que me gusta a mí es ver como la incompetencia y la imbecilidad de los dirigentes. Es decir, un payaso sangriento como es ese Trump, es que eso no tiene presentación. ¿Cómo llega esa gente a dirigir? Entonces, yo creo que hay que cambiar todo de principio a fin. ¿Cómo se le va a dar trabajo a tanta gente? Mira, no tengo ni idea. Es parte de lo que hay que pensar, pero yo vivo aquí en España, en medio de uno de los pueblos más lindos que uno se puede imaginar, con este paisaje catalán tan bello y el mar y la montaña y, en fin, toda España de una belleza y estos pueblitos de piedra desocupados, Javier, porque la gente se ha ido a hacinar en las ciudades. La sola idea de la ciudad tiene que cambiar completamente. Las ciudades se van a volver peligrosísimas, se han vuelto ya peligrosísimas por el hacinamiento y por el estilo de vida. Entonces yo me imagino que, por ejemplo, repoblar el campo, poder verle a dar a la comida, a la producción de comida. ¿Cómo es posible que entonces se va el turismo y entonces todo se hunde porque no queda nada y los pueblos se desocupan cuando una necesidad básica que tenemos es la de la comida? Reformas agrarias claves en países como el nuestro donde no se han ido para que la gente no tenga que hacinarse en las barriadas empobrecidas, sino que pueda ir a trabajar parcelas y de alguna manera recurrir otra vez a métodos de autosubsistencia que se han ido eliminando por estos mecanismos tremendos del gran mercado. No sé, cosas que habrá que inventar a ver Con cómo todo vamos a esto, subsistir. con todo esto que estás hablando, yo ya me estoy imaginando por dónde va a ir esa novela que estás escribiendo, pero bueno, no sé. Tú ya sabes, no te hagas el loco que tú ya sabes. Mira, ¿qué te iba a decir? Yo hay un libro, te decía antes que estoy enamorado de La multitud errante, pero el libro que quizá más me impresionó, porque creo que fue el libro de tus entrañas, ¿De cuál? ¿De cuál? el libro de tus entrañas, que creo que es el que más me impresionó, tal vez me equivoque, pero creo que es Demasiados Héroes, porque ahí hay una historia eh, muy tuya, muy personal, no sé hasta qué punto es novela, hasta qué punto no es novela. Hay un comentario en el chat de Marlen Lucía que dice, Demasiados Héroes me impresionó, igual que a mí, por cierto, la construcción idealizada de la figura paterna ausente, que se ve obligada a revelar por Mateo. También me quedó la sensación de que era Lorena quien más ansiaba el encuentro con Ramón que el propio hijo, que perseguía Laura Restrepo al mostrarlo así. Bueno, sí, no, tienes razón, es de Demasiado Cero, es el único libro autobiográfico que yo he escrito. Lo escribí por la necesidad de tener un diálogo con mi hijo sobre un tema tan candente y tan difícil para tratar cuando él era adolescente, como era la ausencia de su padre, ¿no? ¿Quién había sido el padre? ¿Por qué no estaba? ¿Por qué nunca había estado con él? Y yo creo que las mujeres que nos estén escuchando, debe haber muchas en esa situación, que han tenido que criar hijos en ausencia del padre. Y ellas también sabrán que llega un momento de la adolescencia en donde el hijo o la hija de alguna manera lo culpabiliza a uno de esa ausencia, ¿no? No está por ti, porque no quisiste que estuviera, porque lo echaste, porque lo ahuyentaste, lo que sea ahí. Y eso se vuelve ahí como un nudo ciego. Y yo siempre he creído que la escritura es una manera de objetivar ciertos procesos y de comunicar. Entonces, con mi hijo Pedro, este libro lo escribí yo y en muy buena medida con la participación de él, porque no podíamos hablar directamente de ese tema, se había vuelto tan candente y para él esa ausencia del padre o tener un padre fantasmagórico era tan difícil que hablarlo directamente siempre llevaba al choque. Entonces, al ponerlo por escrito, la conversación era distinta. Ya no estabas hablando de qué hiciste o qué dejaste de hacer o qué culpa tuviste, sino cómo te parece que quedó este capítulo, te parece que este personaje está quedando fuerte. ¿Estás ahí?
¿Estás? Sí, 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 ¿Sí? sí. Me había como La desconectado. conexión un poco lenta, pero sí. Eh, los nombres están cambiados como para poder alejar también más de la experiencia personal y convertirla en literatura. Entonces fue la discusión del hijo, claro, el hijo que está buscando a su padre, los hijos siempre buscarán a sus padres, y más en este caso cuando el padre era combatiente contra la dictadura, un militante de quien la madre siempre le ha hablado bien al hijo, entonces explicarle el acontecimiento tremendo que la madre y el hijo llaman el episodio oscuro, que ha hecho que ese padre no esté. Y de alguna manera también como hacerle partícipe al hijo de lo que había sido el mundo de la militancia, ¿no? El padre y la madre en ese libro pues son militantes en un partido clandestino en la Argentina durante la dictadura. Yo creo que para las generaciones que vienen después, digamos nuestros hijos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué era eso? ¿A qué se dedicaron? ¿Por qué no ganaron? ¿De qué se trataba esa cosa tan intensa que de alguna manera arrollaba la vida y se llevaba a los niños también, los obligaba a vivir ahí en unas vidas secretas, clandestinas, con cambios de nombres? Entonces, sí, ese libro yo creo que tienes tu razón que está escrito por motivos muy imperiosos míos personales de comunicación con mi muchacho. ¿Y Y de ayudó? paso con todas las madres que tengan situaciones. Y fíjate que también me ha servido mucho para conversar con muchachos y muchachas que no han conocido nunca a su padre. Mm. Laura, ¿tú sientes que tú estuviste en la guerrilla, en el M-19, ¿no? Si no recuerdo mal, y también de alguna manera participaste en la distancia de la revolución sandinista, las revoluciones en Centroamérica que fracasaron toditas y que quedaron en un mal sueño? Cuando hace retrospección, ya sé que es la pregunta cliché, ¿no? De todos los que participaron en alguna revolución o en algún movimiento de liberación, pero hay que hacerla. Yo creo que es la pregunta condena, ¿no? ¿De qué sirvió, para qué sirvió toda esa vaina, como dirían en Colombia, y qué te quedó a ti al menos? Mira, cuando a mí me dicen que si fracasamos, yo digo, pero ¿cómo se le puede llamar fracaso a lo único que queda en pie? Que no llegamos al poder, no llegamos al poder. O como en el caso de los sandinistas, llegaron y fue efímero. Pero mira, yo creo que fuimos una generación que vivimos de acuerdo a lo que pensábamos. Y en esa medida lo que hicimos fue importante y no fue ninguna derrota. Eh, Aunque no hubiéramos llegado al poder, si de alguna manera la democracia todavía tiene algún piso, fue por la presión que hizo la izquierda. Si no lo hubieran desmontado toda, por los movimientos que hubo, las movilizaciones, las luchas populares, eso ha mantenido en pie lo poco que queda de la democracia. Entonces, no se puede decir que fracasamos porque no llegamos al poder. De alguna manera, siempre detestamos el poder. Lo queríamos, pero lo odiábamos. Entonces, es comprensible que no hubiéramos encontrado la fórmula apropiada para llegar a él. Yo creo que muchos nos están oyendo de cómo se cumple algo que decía José Saramago. Decía, he sabido que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Saramago. Yo creo que no hace falta que el poder sea absoluto para que corrompa absolutamente. Entonces, con esa convicción, con ese rechazo que teníamos y que yo sigo teniendo a toda estructura de poder, pues es como normal que no supiéramos llegar a él. Pues eso no quiere decir que por debajo no hubiéramos construido una ética, una política, una forma de vivir, una forma de tratarnos. Hicimos un mundo, la generación, bueno, tú eres más chiquito, pero ahí de alguna manera también entras en ese paseo. Yo creo que fue la primera generación latinoamericana donde hubo igualdad de hombres y mujeres. Nosotros vivíamos esos grupos, no solamente se trabajaba en la política, era una profunda revisión también de las relaciones humanas, de la libertad de la mujer, de la libertad sexual, de replantearnos en todos los terrenos, de la independencia frente a la propia estructura de poder familiar. Entonces,
yo creo que nosotros seguimos siendo lo que fuimos. A mí me encanta reencontrarme con mis viejos compañeros de militancia aquí en España, en la Argentina, en Colombia, porque pues, siguen siendo los mismos soñadores y los mismos empecinados. Su forma de vida, por lo general, sigue siendo muy la misma. De pronto ni se han hecho ricos, ni tienen casas con piscina, pero siguen fieles a sus ideales, a su pedaleo, a estar pendiente de la gente. Yo no creo que hayamos fracasado para nada, al contrario. Además, me alegra mucho que me menciones lo de Nicaragua, porque uno de los grandes duelos que he tenido en estos días recientes fue la muerte de Ernesto Cardenal, a quien tuve la oportunidad de conocer y de verdad lo adoré a través de su poesía, de su obra, de su actitud militante, de su manera novedosa y original de mezclar la espiritualidad con la acción práctica entre la gente. Un hombre que de verdad fue para mí hasta ya desde joven y toda la vida, como uno de esas lumbreras que son nuestros tesoros. Entonces, si nuestra generación produjo gente como Ernesto Cardenal, ¿quién se atreve a decir que fracasamos? Ernesto, uno de sus mejores versos, no es una frase de él, como en muchos de sus poemas, que sabes que seguía esta composición de hacer muchas referencias literarias o no literarias, mencionó al final del poema una frase de Teresa de Lisieux que murió con la duda, era una monja que murió con dudas de fe, ¿no? Y la resolución final, que es el verso de Ernesto, fue bueno, aunque no exista, yo te amo. La creación del amor como una solución ante lo posible o lo imposible. Y no sé si nos estamos alargando mucho porque no he recibido ninguna señal Corten. para cortar, pero sí te quería hablar del amor, precisamente porque el amor tiene mucho de cuidar. Y, y antes mencionaste que estabas en la casa con tu hijo, con el cual solucionaste una pregunta a través de la escritura de la novela Demasiados Héroes, pero también vives con Payán, que es tu compañero. Y no sé si nos gustaría que, porque es otra historia, es una aventura, y no sé si te gustaría compartir un poco y que nos lo No, contaras, que nos contaras pues tu amor con él y cómo lo están viviendo en esta situación ahí, ¿no? no, pues que es que Payán, es Carlos Payán, un tipo muy excepcional, el fundador del diario La Jornada en México, personajón ahí en México, siempre opositor, un tipo de una libre pensar y de una voluntad rebeldía deliciosa, pero al mismo tiempo una capacidad de hacer cosas. Fue senador de la República, creó una escuela de teatro donde becaban a los muchachos. mm, Siendo él del Partido Comunista y yo trotskista, siempre nos hemos entendido. Él estaba en la dirección de la Casa Museo de Trotsky allá en México. Bueno, un tipo con mil actividades, que ha sabido tomar este retiro con una paz. Dejó allá siendo importantísimo, que allá en México no se puede ni caminar porque todo el mundo lo está saludando y besando, ¿eh? Es un personaje allá. Y aquí está dedicado a escribir poesía y a cuidar sus rosas y a leer, y ha asumido con una elegancia y con una suavidad enorme el paso a una vida, digamos, más meditativa. Y la historia nuestra es bonita porque yo conocí a Payán, él era el director del periódico La Jornada allá en Ciudad de México, y yo llegué pues con la ola del exilio colombiano después del fracaso de las primeras negociaciones de paz con el M-19. Entonces llegamos muchos colombianos ahí con una mano adelante y otra atrás. Y Payán, yo lo conocí, pues me dio trabajo y nos dio trabajo a muchos. Tenía una bellísima casa de campo cerca a México que puso a nuestra disposición. Y él y Cristina, que era entonces su mujer, siempre nos cuidaron mucho, iban a la casa pues de todos los exiliados argentinos, chilenos, éramos una patota de exilio latinoamericano en México, a ver si teníamos cobijas que nos podían ayudar. Ahí lo conocí
Después lo dejé de ver mucho tiempo y cada vez que iba a México a presentar un libro o una reedición de un libro, yo lo veía ahí sentado. Y ahí está el señor Payán. Pero antes de que se terminara la presentación, el hombre se paraba y se me escapaba. Pero pasó como 5 veces a lo largo de mira tú cuántos años. Hasta que en la última vez estaba en una reedición del primer libro que se llama La Isla de la Pasión, que lo hice en México, y Payán había sido una de las fuentes porque me había pasado información. Entonces ahí sí ya, cuando lo vi sentado allá abajo en el público, agarré el micrófono y dije, yo sé que ahí está sentado el señor Payán y en público quiero decirle que tiene que cenar conmigo esta noche y que no se escape. Les pido a todos que no lo dejen salir de esta sala porque siempre se me escapa. Y él ya estaba viudo, yo en ese momento también ya estaba separada de quien había sido mi pareja. Así que ahí nos reencontramos y bueno, desde entonces estamos juntos, ya llevamos 15 años juntos. Bueno, Así que esa es la con historia. esta historia de amor de Laura, esta autora de La novia oscura, de Delirio, de Demasiados héroes, de La multitud errante y de tantas obras que ya son parte del tesoro literario colombiano y latinoamericano, de la cual, por cierto, recuerdo que Santiago Roncagliolo me dijo un día, dice, no nos conviene que Laura no sea consciente de lo buenísima escritora que es, porque cuando sea consciente ya no habrá quien la aguante. Entonces, mejor, Don mejor Cayolo es un encanto y nos encontramos, bueno, cuando podíamos salir por la calle nos encontrábamos ahí, siempre andaba en bicicleta por el por barrio. Sí, Entonces, nos vamos despidiendo recordando que el próximo encuentro de autores en cuarentena será con Miguel Hueso y con Alejandra Ortiz, saludando también a los amigos de la Feria del Libro de Guatemala, del Festival Centroamérica Cuenta, a todos los amigos de España y de Latinoamérica que nos han seguido en esta conversación. Y gracias a ti, Laura, por dejarnos entrar un poco en ese huerto tuyo del siglo XIV y no, y en tus historias de violencia, pero sobre todo de amor. Gracias. a ti, Javier, y a las chicas que nos están permitiendo esta comunicación y a quienes nos están Laura, escuchando, un abrazo, a cuidarse, que esto no ha pasado todavía, a cuidarse mucho, que conservar la vida es la consigna prioritaria en este momento. muchas gracias a todos.